cuando una empresa recién inicia, la parte contable es bastante importante, porque muchos emprendedores empiezan con su negocio y dicen, a ver, voy a juntar mis ahorritos y voy a comprar mi horno, voy a comprar mi mesa amasadora, y cuando ya tenga todo listo, constituyo mi empresa y comienzo a vender. Pero ahí nos damos cuenta, han hecho las cosas al revés, ¿no? Porque lo primero que tengo que hacer es formalizar mi negocio, tener mi RUC y después comprar. Porque ya desde que estoy comprando, estoy perdiendo IGB, estoy perdiendo el registro de mis activos, y son cosas que uno debe tener en cuenta, o todo empresario debe tener en cuenta antes de la formalización. Hola, Vale. Hola ¿Cómo Lupe, ¿cómo estás? estás? Bien. Mira, gracias por acompañarme a contarnos un poco tu historia. A mí me impresionó mucho cómo creciste. Cuéntanos cómo es que se te ocurrió hacer, Valeria Bullard, todo el tema de postres. Bueno, primero gracias a ti por la invitación, de hecho es un honor estar acá. Empezó muy jugando, de hecho yo estudié marketing en la universidad y si me preguntabas qué iba a hacer, te decía gerenta general de alguna multinacional de todas maneras. Creo que circunstancias de la vida hicieron que empiece a vender postres, estuve en un taller de liderazgo porque, bueno, tú sabes un poco mi historia, he tenido episodios bien complicados a nivel personal. Y en una de esas me meten en un taller de liderazgo y lidera que tú termines de pagarlo, ¿no? Que te llaman, decían, te has graduado y tenías que pagar 400 500 soles. Y una tía me dice, oye, vale, ¿por qué no vendes brownies? ¿Alguna receta de tu abuela es tener? Ujú. Para esto, bueno, mi abuela tuvo un gran negocio de postres, de hecho era proveedora de Won, de Metro, olvídate, o sea, eh, y me puse a vender brownies un fin de semana para conseguir esa plata. Y bueno, con el apoyo de mi familia y todo, logré lo que necesitaba, creo que en un día. Y luego era muy de vez en cuando. De hecho, mi papá me decía Papá Noel porque según él trabajaba una vez al año y de mentira. Y era porque, no sé, de pronto me quería ir de viaje en Año Nuevo y quería juntar plata para irme. Y hacías tus brownies. Exacto, hacía mis cajitas, ¿no? De brownies, Ya eras alfajores. una empresaria media escondida por ahí. Totalmente. O sea, de hecho, tú me llamabas cualquier día a decirme quiero una torta y yo, Te la no, hago. no atiendo. Ah, Este, era muy de vez en cuando. Y sin embargo, ya con el tiempo y obviamente a pedido de mis clientes, empezó a ser más frecuente. Y yo creo que hubieron dos episodios claves acá para el crecimiento, ¿no? Y ujú. para decidir seguir en este camino. Uno fue que mi mamá se enfermó y económicamente a mi mamá no le estaba yendo bien. Entonces fue una forma de poder ayudarla. Entonces de pronto, no sé, habían cosas que no le cubría el seguro, como pañales, me invento, Ujú. y eso me permitía tener ingresos todos los días. Obviamente al comienzo ingresos muy chiquitos, pero era una torta, dos tortas, y me permitía poder apoyarla. Pero ahí eras tu negocio todavía ligeramente informal todavía. Totalmente, ¿no? O sea, al comienzo era, como te digo, una chica en su casa haciendo tortas, ¿no? Ujú. Y, y bueno, y acá empieza el tema de que mi mamá está hospitalizada y yo no tenía que pedirle permiso a un jefe para ir a visitarla. En el hospital tenías una hora de visita. Bueno, al final logré permisos y buscaba acompañarla y estar con ella. Pero el hecho de no tener que reportarle a alguien, no tener que explicarle a alguien la situación, empezó a tener mucho sentido para mí. Ujú. A tal punto de que poco a poco, o sea, yo estaba en la universidad, iba embarrada de harina y luego me iba al hospital y las 2 horas que dormía eran en el hueco en mi carro, o sea, tenía un break y me iba al estacionamiento y me quedaba privada. Entonces, cuando pasa lo de mi mamá, es el primer momento que yo digo realmente, creo que por acá Quiero ser va el camino. empresaria. Ujú. Exacto, ¿no? Me encantaba mi libertad, entre comillas, porque al final dicen, ay, emprendedora, qué bueno, manejas tus tiempos. Claro, pero a la vez puedes no dormir 24 48 Correcto. horas, Ujú. ¿no? Entonces, al comienzo fue súper difícil eso. Y bueno, y pandemia para mí fue otro punto de quiebre, ya que dije, por acá va mi camino. Mi mami acaba de fallecer, mi abuela había muerto como ahí. Y pandemia, cuando nos encierran, dije, me mato. O sea, Ujú. estoy acá encerrada. Recién empecé a procesar todo lo que había venido.
y me puse a compartir recetas. Y empecé a crecer en seguidores. En ese momento no se podía vender, o sea, estaba en mi casa enseñándote a hacer brownies, ¿no? Ujú. Pero cuando todo se empieza a activar, ya es cuando empiezan a aumentar las ventas y yo, Comenzaste a crecer rápidamente. exacto, pasé de estar solita, como te digo, trabajaba sola en mi casa, vivía con mi abuela, por ahí la enfermera me ayudaba a lavar, o sea, era un trabajo de equipo, o sea, pero era yo básicamente, ¿no? Y pandemia ya fue un punto para mí súper importante. Y ahí creo que tú llegaste a un punto en el que dijiste, oye, ya tengo gente trabajando conmigo, ya tengo muchos clientes y hay clientes que me están pidiendo facturas, hay clientes que me dicen, oye, ¿dónde te deposito a tu cuenta empresarial? Y tú todavía de repente cobrabas en tu cuenta de ahorros o con un Yape y comienza a entrarte la idea de la formalización. Totalmente. Yo de hecho, bueno, antes había sido Rus, o sea, había sido una persona natural con negocio, Ujú. ¿no? Porque igual, yo creo que al final siempre hay que tener las cosas en orden. Pero sí, definitivamente, ya llega un momento en el que dices, necesito crecer y necesito buscar ayuda profesional acá, Ujú. ¿no? Y buscar a los mejores. Gracias. Y yo por recomendaciones, ¿no? Por un muy buen, o sea, un muy buen amigo de mi papá, tú le veías todo el tema, y por ahí hablaba con mi papá y le decía, quiero una buena contadora, quiero a alguien que me sienta tranquila de olvidarme del tema, ¿no? Porque al Ujú. final ya bastantes cosas tienes como para que esto sea una Un preocupación más. problema más. Ujú. Exacto. Y bueno, y llegué donde ustedes. Donde eficiencia contable. Sí. Yo me acuerdo que me dijiste, Lupe, yo no sé nada. ¿Cómo empiezo? Empecemos a constituir la empresa, ¿no? Y comenzamos de cero con la constitución de la empresa. Y ahí comenzó el tema del aprendizaje, de organizarnos más y de decirte, mira, ya para constituir tu empresa necesitamos el nombre de la razón social, el capital, los socios, constituimos la empresa, comenzaste a hacer la formalidad y comenzaron las preguntas, ¿no? Lupe, ¿qué es IGB? ¿Qué es gasto? ¿Cómo es que te tengo que reportar? ¿Qué sientes que has aprendido en ese camino, en el antes y el después, ¿no? De Vale, la Vale que estaba de harina y se amanecía en su carro para poder tener un tiempito estar con su mami, a la Vale empresaria que ya había formado su empresa y que decía, uy, ahora es factura, ¿qué es de tracción? ¿Qué es IGB? ¿Cómo hago esto? ¿No? Totalmente, o sea, como dices, llegué diciéndote que había llevado contabilidad en la universidad, pero es muy difícil, o sea, es totalmente diferente la práctica versus la teoría, ¿no? Y además, con información que no aplica, que realmente lo hacías mis pasivos, mis activos y ya. Ujú. Y lo que dices es totalmente cierto, llegué en nada y con la confianza de que decirte, oye, Lupe, pucha, ayúdame, oriéntame por acá, y siempre con la mejor onda, o sea, nunca como, vale, sorry, o sea, no te puedo ayudar. Al contrario, ahorita estoy en una reunión, no puedo, pero dame un ratito y lo resolvemos juntas. Entonces, sí sentirme acompañada en todo el proceso, como dices, de la formalidad hasta ahora, ¿no? Que de pronto tengo dudas y ya no necesariamente le escribo a Lupe, no te escribo a ti para no molestarte, pero a alguien de tu equipo y siempre me responden con la mejor onda y lo más rápido posible. Entonces, el aprendizaje es muchísimo. Para serte súper honesta, eh, tengo tanta tranquilidad de simplemente pasar las facturas y que todo está ahí, que mucho aprendizaje tampoco tengo, o sea, en el sentido de que me han hecho el trabajo súper fácil, ¿no? Obviamente tengo muchísimo más clara el tema compras, gastos, qué puedes declarar, qué no puedes declarar, etcétera. Pero para mí esa tranquilidad de sentir que por lo menos la parte contable la tengo totalmente controlada por este lado, porque he llegado donde ustedes que me funcionan súper bien. Yo me acuerdo que cuando recién empezábamos, tú me decías, y tengo que pasarte todas las facturas, y esta sirve, esta no sirve, Ujú. y yo te orientaba, no, en esto sí puedes pedir factura, en esto no puedes pedir factura, y poco a poco fuiste aprendiendo. Y la contabilidad también sufre modificaciones por Ujú. temas de SUNAT, por temas de actualizaciones tributarias, y me parece que las modificaciones que ha sufrido en los últimos tiempos son buenas, porque nos hemos virtualizado más.
Pero hay una cosa que a mí me da mucha gracia, que fue una anécdota que creo no te lo conté nunca, te lo voy a contar ahora. Tú comenzabas antes a mandarme fotos de facturas, yo te decía, no, Ujú. mándame en físico, ¿no? Entonces, ya aprendiste a organizar todas tus facturas y la primera semana de cada mes me mandabas tus facturas, porque antes mandaban las facturas en físico. Y yo veo en la mesa del escritorio de Hans un paquetito que decía postres Bular, ¿no? Mi paquetito ahí y yo dije, nos ha mandado un postre, ¿no? Abro y estaban todas tus facturas bien ordenaditas. Dije, plancha quemada. Y nos acordamos casi siempre de eso porque no sé, sí, pero siempre me las mandaban así, ¿no? Entonces nosotros ya la segunda sabíamos, no, no es postre, son facturas, ¿no? No, pero sí me acuerdo que alguna vez que me lo comentaste dije, no, no, no. Y te Ah, y mandé, me y te mandé mandaste, un par de no, postrecitos. sí te llamé, ¿no? Y te Sí. dije, sí, sí me acuerdo. No, sí, imagínate, a mí me pasa lo mismo que me dio una bolsita de pociones. No, dije, de todas maneras, más te mandé el Rappi ahí nomás y sí. Y claro, como dices, van habiendo cambios como eso. Yo me acuerdo que hace un par de meses me escribió Hans y me dijo, por si acaso ya no es necesario el tema de facturas físicas, ya todo, pero sí me manda igual el reporte para, estamos conformes con esto, porque imagínate, se puede traspapelar algo o alguna información, o yo haberme olvidado de tal vez algún proveedor haberle pedido la factura, o que te dicen te la mando más tarde y Y a no te veces la no te la mandan. mandan. Ujú, Entonces sí, poder revisar y poder ver y verificar y decir todo conforme, o hay esto que felizmente no me ha pasado, ¿no? Esté todo súper conforme, ujú. pero sí tener la tranquilidad de igual poder revisar todo antes de que se pueda declarar. Ujú. La SUNAT en estos últimos años, y me parece un cambio bastante importante, ahora te brinda una plataforma en la que tú puedes sacar todas tus facturas de compras y todas tus facturas de ventas, ¿no? Ujú. Entonces, ya no es necesario que el cliente nos envíe las facturas, a diferencia, pues, de que de repente maneje importaciones o los recibos de servicio, que eso todavía no se pueden descargar. Ujú. Pero las facturas en general, los tickets, sí se pueden descargar. Eso ayuda mucho, como tú bien lo acabas de decir, y me encanta tu respuesta, porque algunos clientes no saben usar ese reporte, ¿no? Claro, clientes nuevos que van aprendiendo en el camino. El reporte no solamente es para decirte, oye, acá están todas tus facturas, sino es, mira, estas son todas las facturas que te han emitido tus proveedores. Y de repente hay algún proveedor que no te ha emitido la factura. Y tú puedes visualizarlo ahí, reclamarle y decirle, oye, no me has emitido mi factura, yo no la necesito para el uso de mi IGB. Tiene muchas funciones, pero en la práctica lo que nosotros queremos hacer es minimizar todo ese trabajo operativo que tú puedes tener en la parte contable y cargarlo nosotros. Entonces, decirte a ti, Valeria, ya no es necesario que nos mandes ese paquetito que parecía torta, pero que no es torta, ya es bastante, ¿no? Ya es bastante tanto para ti como para mí, porque tú ya te quitas una preocupación más de decir, oye, chicos, juntan las facturas, que ya es 10, hay que enviarle la eficiencia contable a las facturas, ¿no? Y la comunicación y la respuesta del cliente también es buena, ¿no? Ha habido por ahí un par de clientes que nos ha dicho, pero ¿cómo no te voy a mandar el físico? O sea, no creen en esto de la virtualidad, les cuesta, ¿no? Pero en su mayoría se han adaptado rapidísimo al cambio porque es muy cómodo para ambas partes y nos permite poder cumplir con esto que no solamente es enfocarnos en que tu contabilidad esté organizada, sino el siguiente paso, que lo conversábamos antes del video, y me decías, necesito apalancarme financieramente, ¿no? Ujú. Entonces, la contabilidad cumple bastantes retos, ¿no? El primero, en tu caso, fue formalizarse, que lo hiciste muy bien. El segundo fue entender y comprender cómo se manejan los impuestos, que también lo hiciste muy bien. El tercer desafío va a ser o ya es, en todo caso, que estos estados financieros o que esta información que yo le presento a la SUNAT me dé el respaldo suficiente para yo poderme presentar a un banco y decirle, mira, tengo este proyecto de abrir este restaurante, necesito un crédito para mí. Ujú. Y eso va a ser positivo en la medida en que tu contabilidad esté bien ordenada. Totalmente de acuerdo contigo, como dices, ¿no? Al final, sobre todo cuando quieres crecer, cuando quieres expandirte o abrir un nuevo negocio, necesitas este respaldo y cuanto más claras estén las cosas, totalmente. Y también decías algo que me parece muy cierto, que es eso de quitarle un peso a tu cliente, ¿no? Que yo siento que es 100% así, o sea, como te comenté en un momento, para mí no es una preocupación y antes era mínima, era como juntar las facturas y decirle a mi delivery, oye, aprovecha que te estás yendo a Chacarilla a llevar postre, porfa, déjame esto en la oficina, ¿no? En Lupe.
que era, o si yo estaba de viaje, era como, chicas, por si acaso, todas las facturas hay que dejarlas en tal lugar Ujú, para poder mandarlas. Pero que es una preocupación realmente mínima a comparación de toda la chamba que hay detrás de lo que hacen ustedes, ¿no? Entonces yo soy 100% consciente de eso y yo creo que como emprendedora es súper importante encontrar aliados y socios estratégicos que te permitan estar tranquila y poder trabajar, ir trabajando en otras cosas. O como dices, pasar de dormir 2 horas a poder estar a las 11 de la mañana conversando contigo, ¿no? ujú. Que hoy ya tengo la ventaja de poder manejar mis tiempos ya realmente, o sea, ya poder decir, oye, me puedo ir de vacaciones, puedo dejar mi taller, así como mi equipo de producción funciona muy bien, también tener la otra tranquilidad, ¿no? Te felicito, Vale, eres una guerrera, una guerrera. Y por cosas que de repente no voy a mencionar ahora, pero has pasado tantos desafíos y los has hecho tan bien y me siento muy privilegiada de poder ser tu compañía en ese sentido, ¿no? Y que tú tengas las metas de querer no solamente tener este negocio de la panadería, sino ahora estar abriendo el tema de restaurante, que es otro rubro. Entonces, ¿cómo te ha sido a ti abrir otro rubro con todo el aprendizaje que has tenido en el tema de formalizarte, en el tema de organizarte? ¿Qué has sentido con esta nueva experiencia de este diferente rubro en el que estás incursionando, que es el restaurante? Sí, bueno, de hecho, cuando decidimos abrir y constituir la empresa, yo ya la tenía clara, ¿no? De hecho, venía con toda la información que tú ya me habías dado. Entonces, a diferencia del negocio de postres que empezó yo en mi cocina, y obviamente al comienzo como algo informal, no sé qué, esto dijimos desde el día uno, formalizamos esto para evitar cualquier inconveniente y porque al final creo que es un tema hasta de patria, o sea, si suene un tema cliché, es súper importante. Ujú, Entonces, o sea, ya te va cambiando el chip, ¿no? Ya vas cambiando cómo ves las cosas, ya tus prioridades van cambiando. Entonces, antes de empezar a trabajar, ya los papeles estaban en la notaría para poder ser formales. Y obviamente con todo el aprendizaje que ya venía desde antes. Yo empecé siendo muy desordenada y yo debo admitirlo, a mí todavía me cuesta un poco tener bien el orden no hablo de mi orden como de agendar pedidos, por ahí no va, va con mi tema de yo registrar todo y dije, esto tiene que cambiar. Y lo primero que hice 25 plantillas de Excel diferentes y dije, acá, así, compraste un limón lo anotas. y se anota. Y vamos a tener las cosas porque creo que cuando tú haces las cosas, no sé si decirte bien, porque al final lo otro fue aprendizaje al 100%. Pero si haces las cosas ordenadas desde el día uno, es mucho más fácil que ese orden continúe, versus lo que me pasó a mí de empezar súper desordenada e ir ordenándote en el camino cuesta un poquito más, Hay, ¿no? hay una cosa que conversamos antes de que formalices la panadería. Y tú me dijiste, uy, no sabía, si hubiera sabido, lo hubiera hecho, ¿no? Porque muchos emprendedores empiezan con su negocio y dicen, a ver, voy a juntar mis ahorritos y voy a comprar mi horno, voy a comprar mi mesa amasadora y cuando ya tenga todo listo, constituyo mi empresa y comienzo a vender, porque ya sé lo que quiero y ya más o menos tengo enfocados los clientes. Pero ahí nos damos cuenta de que han hecho las cosas al revés, ¿no? Porque lo primero que tengo que hacer es formalizar mi negocio, tener mi RUC y después comprar, porque ya desde que estoy comprando, antes de, estoy perdiendo IGB, estoy perdiendo el registro de mis activos, estoy perdiendo tema de gastos por el tema de depreciación de activos, en el ejemplo que te estoy dando. Entonces, esas cosas que ya no las has repetido con el restaurante, también son parte de un aprendizaje y son cosas que uno debe tener en cuenta o todo empresario debe tener en cuenta antes de la formalización. Me ha pasado en muchas ocasiones de clientes que han venido y se han arrancado los pelos porque han comprado una máquina carísima, donde han tirado prácticamente el IGB antes de, ¿no? Por supuesto, no, totalmente. Al final, como dicen, ¿no? La SUNAT puede ser tu mejor amiga, tu peor enemiga. O sea, al final, mientras tengas las cosas en orden, mientras tengas todo claro, puede ser un muy buen aliado y tienes que tener las cosas súper claras como esta, ¿no? O sea,
ahora, como dices, ya compramos por ahí algunas cosas y era todo registrado para evitar que puedan pasar, no, más que evitar que pase algo, para poder reducirlo luego. Entonces, sí, yo como te digo, he aprendido un montón. Sé que todavía tengo muchísimo por aprender porque al final todavía tengo 29 años, estoy en el camino de ir aprendiendo y emprendiendo, como digo, porque Ujú, para mí es un aprendizaje de todos los días y siempre van a haber cosas nuevas, pero sí, o sea, esa parte de ya felizmente tengo la otra experiencia de los postres. En algún momento tuve una cevichería, que igual también dices, ok, ¿en qué fallé acá y en qué no quiero fallar acá? No ujú, repetir los mismos errores para justamente hacer un negocio que perdure en el tiempo, ¿no? ujú. Claro, la experiencia que tú tienes ya con 3 empresas formadas, y con conocimientos adquiridos, no solamente en la parte organizacional de la empresa, sino en todo lo que involucra tener una empresa, ya te da esa fortaleza para que tú puedas decir: "Oye, acá abro este restaurante nuevo, ya sé dónde no me tengo que equivocar, ya sé qué cosas tengo que hacer correctas, y ya sé que tengo que reportar para que mi contabilidad también sea un soporte", porque en una parte inicial, cuando una empresa recién inicia, la parte contable es bastante importante, porque tú estás mirando que cada sol tiene que ser completamente distribuido, porque tienes que llegar a tu punto de equilibrio, por lo Ujú, menos, ¿no? Llegar a tu punto de equilibrio es decir, yo vendí 10 y gasté 10, entonces todavía no gano, pero por lo menos ya estamos latiendo, ¿no? ujú. Y el no pedir una factura de una compra importante puede significar que ese punto de equilibrio no llegue rápidamente. ¿Por qué? Porque pago más IGB del que debería haber pagado, ¿no? Al final cierro el año y pago más renta del que debía haber pagado. Eh, el cuestionar y decir, oye, estas personas nuevas que ingresan a planilla, ¿las debería poner en planilla? ¿Las debería formalizar? Evidentemente que sí, porque todo eso suma a que ese punto de equilibrio llegue más rápido. Y es ahí también el soporte financiero que nosotros tratamos de brindar a las empresas Ujú. y que siento que tú las aprendió correctamente y bueno, todo lo que venga en el camino, sabes que siempre con eficiencia contable cuentas para poderte ayudar. No, por supuesto, o sea, como te lo comenté en un principio, la tranquilidad de poder preguntar sin roche, porque al final hay cosas que eh, para mí no son obvias, entonces que tengo la confianza de preguntarte a ti o como te digo a alguien de tu equipo, oye, necesito esto, o de pronto me ha pasado que el banco me ha pedido mi reporte tributario y me lo han pasado realmente súper rápido. Entonces sí tener ese aliado para mí suma muchísimo y yo lo agradezco o sea, haberme sentido apoyada por ti y por tu equipo desde el comienzo, que para mí es fundamental. Y sí, al fin, como hablas, el tema ponte de las facturas y preguntarte, oye, mira, tal persona me cobra menos, pero sin factura. No. O sea, al final ese IGB se recupera, pide la factura mejor. O sea, entonces me ha tocado cambiar de proveedores justamente porque habían muchos que no te brindaban ningún tipo de sustento. Ujú, Entonces cambiar y eso que le pago un poquito más, pero al final luego me justifica por el tema del IGB. Sí, estoy en una aventura nueva, de hecho, de buscar nuevos proveedores es un reto porque, claro, hay muchos productos como el pescado que no te pagan IGB, entonces es ujú. como, o sea, estoy en un nuevo reto, ¿no? Y justo tengo ahí Como un tú par de dices, hacer proyectos, patria, ¿no? O tal sea, cual, de alguna forma impulsar a la formalidad, exacto. sin perjudicarnos, siendo siempre bien estrategas, pero mirar que el ser formal no necesariamente involucra perder, ¿no? El pagar un IGB por una compra no necesariamente involucra que mi negocio se va a ir a la quiebra Ujú, o que estoy gastando más. Y eso solamente sucede o esa razonabilidad solamente te entra cuando tú entiendes cómo funciona la tributación de tu empresa o la tributación aquí en el Perú. Eh, Me alegra muchísimo escucharte, toda una empresaria, toda una emprendedora, y que no sean 3, sino que sean 5 y 10 empresas más, que el tema del restaurante y de la panadería siga creciendo. Vale, muchas gracias por acompañarnos. no, gracias a ti, Lupe, realmente ha sido una conversación linda y a seguir trabajando juntas en todas las empresas que vengan. Así, amén. Gracias.